Assalamu alaikum, bienvenidos sean todos ustedes, que la paz de Dios sea sobre todos. Su programa La Voz del Islam les da la bienvenida para tratar sobre un tema que causa mucha controversia, especialmente en estos tiempos a partir del siglo XX. El tema que vamos a tratar a través de esta serie de programas inicialmente es la Sharia islámica. Nosotros vamos a hacer una introducción bien extensa sobre lo que es la Sharia, sobre cuál es su definición, cuál es su alcance, cuál es la evolución que ha tenido históricamente y también cuáles son los capítulos que comprende la Sharia, además de las ciencias auxiliares que están ahí para que la Sharia, es decir, la legislación, se acerque a lo que es la realidad también. Pero empezaremos también dándole la bienvenida al profesor Israel, que se va a encargar de hacernos llegar las preguntas que nos vienen a través de las redes sociales. Assalamu alaikum, bienvenido, profesor Israel. Assalamu alaikum, Sheikh Isa, y assalamu alaikum a nuestra audiencia y bienvenidos al programa. ¿Qué tenemos de preguntas para este programa, profesor? Bueno, Sheikh Isa, tenemos una consulta que viene de nuestros hermanos de nuestro programa, y la primera es la siguiente. Se refiere así: ¿cuáles son los fundamentos del credo de los musulmanes? Muy bien. Esta pregunta, como verán, es muy importante para cualquier persona, para el que ya estaba siguiendo nuestro programa y para los que llegan a último momento. Como dicen, esta pregunta va hacia el espíritu, la esencia del Islam. ¿Cuáles son los fundamentos del credo? O sea, la pregunta hace referencia a las ideas o conceptos que forman parte del credo de un musulmán. En los países de mayoría cristiana, mayoría católica, se conoce el credo como el conjunto de creencias que pueda tener una persona, ¿no es cierto? Entonces, el credo del musulmán se basa en 6 fundamentos o 6 pilares. En algunos libros ustedes lo van a encontrar como los pilares de la fe. Primeramente, tenemos la creencia en un solo Dios, un Dios único, que es el único Señor, es el único legislador, es el único que debe ser adorado. Y aquí hacemos acápite la importancia de la diferencia entre lo que es creer en alguien y lo que es adorarlo, ¿no es cierto? Como segundo fundamento tenemos la creencia en los profetas. Aquí nuevamente indicamos creencia en los profetas solamente, ya no adoración, que es otra cosa muy distinta. Se cree en los profetas, en la existencia de personas que han sido elegidas por Dios para predicar la verdad, la esencia del mensaje divino a toda la humanidad. Tenemos también como tercer pilar la creencia en los libros sagrados, ¿sí? Algunos profetas han recibido un conjunto de normas que forman un código, una doctrina de vida, y esta está contenida en lo que llamamos los libros sagrados. Los musulmanes deben creer en todos los profetas y en todos los libros sagrados como norma, es decir, como fundamento de su creencia. También como tercer pilar tenemos la creencia en los ángeles. Nuevamente recalcamos, por un lado está la creencia, es decir, creer en su existencia, creer en los atributos principales que los caracterizan, y en otro lado, de manera muy distinta, estaría adorar. Entonces el musulmán cree en la existencia de los ángeles, cree en las características principales de estos ángeles, pero de manera bien tácita y bien clara, así como dijimos con los profetas y con los libros sagrados, no significa que los musulmanes adoren a los ángeles o adoren a los profetas de Dios. Entonces hasta aquí tenemos un Dios
tenemos los ángeles, tenemos los profetas, tenemos los libros sagrados. Ahora viene el momento de hablar del quinto pilar o fundamento de la creencia islámica, del credo de los musulmanes, y es la fe en el destino. Este tal vez es un punto complejo. La humanidad hasta el día de hoy no puede resolver de manera clara o de manera satisfactoria para la mayoría de las personas lo que es el destino. Pero los musulmanes tenemos una creencia bien clara, bien definida y satisfactoria respecto a esto. El destino es el conocimiento de Dios de lo que sucederá al ser humano desde que es creado hasta que llega a la vida espiritual. Y también es el poder que tiene Dios para hacer que este destino se haga realidad. Entonces claramente vemos nosotros que Dios conoce o sabe, la palabra más correcta sería sabe, lo que nos sucedió, nos está sucediendo y nos va a suceder a nosotros los seres humanos y a todas las criaturas que pueblan el universo y al universo todo. Y también tiene Dios el poder para hacer que todo esto suceda de la manera que Él lo sabe. Finalmente, como último fundamento, tenemos la creencia en el juicio final. ¿Qué es el juicio final? El juicio final es el momento en que la vida terrena, como nosotros la conocemos, llega a su fin. Va a haber un cataclismo, es decir, va a haber un desastre de alcance cósmico, universal. El planeta Tierra va a ser destruido, dramáticamente destruido, algo tal vez similar o comparable a lo que los cristianos llaman el Apocalipsis. Posteriormente a esto va a sobrevenir la muerte de todos los seres vivientes en la tierra y una posterior resurrección. Esta resurrección será en otra forma de vida, en otro planeta similar a la Tierra, pero no es la Tierra original que ya fue destruida. Los seres humanos resucitarán. Mayormente se cree que van a resucitar en cuerpo, es decir, materialmente, y que van a ser congregados para ser juzgados por Dios. Entonces, los musulmanes en ese día del juicio final saben que serán juzgados por todas las obras que realizaron intencionalmente. Asociado a la creencia en el día del juicio final están conceptos conocidos tal vez ya para ustedes, como son el paraíso como recompensa de Dios, como gozo eterno, y también el infierno como castigo de Dios, como un sufrimiento eterno. Esos serían entonces los 6 pilares o fundamentos del credo del musulmán. El musulmán en este caso sería la persona que tiene esta creencia, pero ya vamos a ver que eso no hace completamente a un musulmán. Esperamos que la respuesta sea satisfactoria, ¿sí? Y útil para aquellos que están buscando conocimiento. ¿Qué otras preguntas tenemos, profesor Israel, para responder en este día? Así es, gracias, Sheikh Isa. Tenemos otra consulta que nos ha llegado y se refiere así. ¿Qué significa Dios único? Bien, ¿qué significa Dios único? Esto es muy importante por el contexto que nosotros tenemos. Nuestro contexto es una sociedad mayormente cristiana donde conviven la unicidad de Dios o monoteísmo junto con la Trinidad o la existencia, la creencia en otras divinidades junto con Dios o el Padre, como lo llaman. Entonces es importante recalcar, ¿qué vamos a recalcar? Que en el Islam no existe esta convivencia entre Dios único y Dios trino, con madre, con asociados, no. En el Islam Dios es único en el sentido literal y lingüístico de la palabra. Hay una sola deidad, un solo ser supremo que rige el universo
lo ha creado, lo sustenta, lo mantiene en la forma que está y finalmente ese Señor es el que legisla para las criaturas que pueblan el universo, dentro y fuera de la tierra, cómo es que deben llevar adelante sus vidas. Entonces tenemos aquí que el Islam cree en un monoteísmo literal, pleno, donde Dios no tiene asociado, no tiene familia, no tiene nadie que comparta con él las siguientes cualidades, que son, primero que nada, ser el soberano del universo. Eso incluye también que sea el creador, ¿no es cierto? Tenemos también otra característica que es que Dios es el único que merece ser adorado. Es decir, que nosotros con nuestro corazón debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Debemos también temer la ira de Dios sobre nosotros por encima de cualquier otro temor y debemos creer en los atributos perfectos de Dios que lo diferencian del resto de los seres que pueblan el universo. Además decirles que este Dios no tiene hijos, no se reproduce. Este Dios no necesita tener un familiar o no necesita tener una madre, no necesita de sus criaturas para saber lo que es el dolor, para saber lo que es el sufrimiento. Él no necesita de ninguna manera, Él es perfecto, todopoderoso, omnisapiente, omnioyente y en fin una serie de atributos que suman 99 atributos que nos dice el profeta Muhammad, el último mensajero de Dios, que deben ser atributos conocidos por la persona para que la persona pueda alcanzar la fe plena en su Señor. Esperamos que la respuesta sea satisfactoria y útil para aquellos que están buscando el conocimiento. ¿Qué más tenemos, profesor, de preguntas? Gracias, Shay. Tenemos otra consulta que nos ha llegado y se refiere así. ¿Los musulmanes creen en Jesús? Bueno, parece que fuera la misma persona que ha escrito las preguntas todas. Parece que hay una continuidad lógica, ¿no es cierto? Si estamos hablando de un solo Dios y hemos dicho que este Dios no tiene hijos, ahí viene una pregunta bien clara. ¿Qué pasa entonces con Jesús, no es cierto? Si este Dios no tiene hijos, ¿cuál es el rol, cuál es el lugar de Jesús dentro del credo de los musulmanes? Primero que nada, debemos recordar que Jesús es un profeta y mensajero de Dios, cuyo nacimiento fue milagroso y que tuvo una vida muy especial y también su vida aquí en la tierra se suspendió de una manera muy especial. Jesús es el hijo de María, un hombre que nació milagrosamente sin haber tenido un padre carnal o material. Así como Adán nació sin padre ni madre, así como Eva nació sin madre, Jesús, la paz sea con él, nació sin padre y no necesita tener padre porque cuando Dios decreta algo y determina que sea así, simplemente dice que sea y es. Dijo Dios que sea Jesús y fue Jesús en el vientre de la Virgen María. ¿Qué más es Jesús? Jesús, la paz sea con él, también es un profeta y mensajero enviado al pueblo de Israel. Si nosotros seguimos las palabras que se atribuyen a él en el Nuevo Testamento, dice, yo no fui enviado sino a la oveja perdida de Israel. Y esto coincide también con lo que nos dice el profeta Muhammad. En ese sentido, también Jesús recibió un libro sagrado que está fuertemente asociado con él, que se llama el Evangelio. No es todo el Nuevo Testamento, porque la mayor parte del Nuevo Testamento no pertenece o no es obra
ni resultado de la palabra de Jesús, sino que es de la cabeza de un señor llamado Saulo de Tarso. Solamente el Evangelio fue revelado a Jesús, la paz sea con él. ¿Qué otro rol o qué otro papel importante juega Jesús en la creencia de los musulmanes? Pues Jesús es el Mesías. El Mesías, que significa el ungido, es una persona, un ser humano especial que tenía la misión de gobernar sobre los creyentes. Los judíos, los paisanos de Jesús, la gente que vivió con él en su época, esperaban que él gobernase sobre los creyentes, los judíos, allá en Palestina, en el siglo I de la era cristiana, pero Jesús se encargó de avisarles y bueno, decepcionarlos un poco también, cuando les dijo que su reino no era de este momento, no era de este mundo material, de esa generación, y que él no había venido todavía como Mesías, sino que estaba ahí como profeta, anunciando las buenas nuevas del Evangelio, pero que no era su momento de gobernar. ¿Cuándo? ¿Cuándo tendría que gobernar Jesús? El Sagrado Corán, la última palabra y revelación de Dios, nos dice que Jesús volverá al final de los tiempos, poco antes del Apocalipsis, poco antes del día del juicio final, retornará en vida aquí a la tierra, a la vida terrestre, y entonces combatirá a un ser nefasto y maligno denominado el Anticristo. Jesús, la paz sea con él, va a combatir a esta persona o a este ser que se va a creer de todopoderoso, que va a tener grandes adelantos tecnológicos, va a controlar el clima, va a controlar a las personas mismas y va a querer dominar todo el mundo. Entonces Jesús como Mesías vuelve al final de los tiempos y derrota a este ser llamado el Anticristo o también llamado Dajjal. Y recién es cuando le llega su momento de gobernar sobre los creyentes después de salir victorioso sobre el Anticristo. Entonces, como verán ustedes, Jesús, la paz sea con él, es uno de los principales profetas y mensajeros de Dios. Ha tenido varios roles a través de la historia y tendrá todavía más hasta el fin de los tiempos. Pero ninguno de estos roles es de ser Dios. Ninguna de las funciones que Dios asignó a Jesús, la paz sea con él, incluye que la gente lo adore o que la gente le ruegue a él pidiéndole por milagros, por acciones sobrenaturales. Es más, Jesús, dentro de lo que se le atribuye, de lo que resta del Evangelio, está que dijo claramente, yo no muevo ni un dedo si no es con permiso de Dios. O también dijo, yo he venido aquí a la tierra solamente para que ustedes conozcan al Padre que es mayor que yo. Fíjense las palabras, ¿no? Al Padre, es decir, Dios, el Creador, que es mayor que yo. Jesús muestra claramente que Dios es mayor que Él. Y claro, el Dios Creador es mucho mayor que un hombre que aunque haya nacido milagrosamente, solamente es un ser humano. Entonces, esperamos que esta respuesta sea satisfactoria y útil también para la persona que está en búsqueda del conocimiento. Gracias, Shay. Tenemos una consulta más y se refiere así. ¿Los musulmanes creen en la Virgen? Buena pregunta también. En este caso es muy importante para aquellas personas que tienen la fe católica, ¿no es cierto? Aquel que nos haya escuchado decir que hay un solo Dios, que no forma parte de una Trinidad, que no es Jesucristo, que no tiene hijos ni asociados, racionalmente y lógicamente va a tener la pregunta que nos acaba de mencionar usted, profesor. ¿Creen los musulmanes en la Virgen María? La respuesta de principio es sí. Claro que nosotros los musulmanes creemos en la Virgen María y la consideramos la mejor entre todas las mujeres. Sin embargo, creer en la Virgen María no significa que nosotros
le demos características divinas de diosa a la Virgen María. Creemos que dio a luz a Jesús, la paz sea con él, sin la participación de un hombre, es decir, en un estado de virginidad, ella se embaraza y da a luz a un niño, a un ser humano milagroso, como es Jesús, la paz sea con él. Y el título más honroso con el cual se refieren a Jesús es como Jesús, el Hijo de María. Pero esto de ninguna manera, recalco aquí, de ninguna manera significa que los musulmanes vayan a estarle rezando a la Virgen, porque ella no hace milagros, tampoco Jesús hace los milagros, sino que es Dios el que hace los milagros y utiliza diferentes medios materiales porque el milagro se expresa en el mundo material. Entonces, nuestra fe en la existencia de la Virgen María, nuestra fe en su concepción virginal, nuestra fe en su cuidado y enseñanza al profeta Jesús, no es adoración. No le pedimos a ella ningún milagro, no le rogamos a ella que interceda por los seres humanos, porque no es ese el rol que Dios le ha asignado a la Virgen María, la mejor entre todas las mujeres. Entonces, como verán, en este programa de hoy hemos tenido cosas bien importantes. Hemos visto los fundamentos del Islam dentro del credo, es decir, cuáles son las ideas básicas de la creencia de los musulmanes, pero también hemos visto una cosa muy importante. Me gustaría que ustedes mediten sobre esto. La creencia en alguien, la fe que podamos tener nosotros en la existencia de alguien, en su rol sobrenatural y espiritual en nuestras vidas, no significa que nosotros debamos adorar a esta persona. Creer en alguien es una cosa, adorarlo, amándolo, temiéndole, poniendo nuestras esperanzas en él, esperando su ayuda por encima de cualquier otra ayuda que vaya a venir, esa característica, esa forma de comportarse que llamamos adoración, solamente se la podemos dirigir a Dios. Allah, Elohim, Yahvé, cualquiera de los nombres que usted quiera usar está bien, siempre y cuando usted se dé cuenta que la fe en los profetas, en los libros sagrados, la fe en la Virgen María no lo pueden llevar al ser humano a adorar a ningún profeta ni a la Virgen, así como se debe adorar a Dios. Dios es el único que merece ser adorado. Muy bien, una vez dicho esto, no sé cómo estamos con el tiempo, pero veamos si queda alguna otra pregunta, profesor. ¿Nos han llegado más preguntas para el día de hoy? Gracias, Sheikh. No, esas son las consultas del día de hoy y agradecerle a toda la comunidad que nos hizo llegar sus consultas. Gracias. Muy bien, nos despedimos entonces. Muchas gracias, profesor. Que Dios le recompense su colaboración y a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, recuerden, 6 pilares o fundamentos tiene la fe de los musulmanes y los musulmanes diferencian claramente entre lo que es creer en alguien, tener fe, darle credibilidad a alguien y lo que es adorarlo. Son dos cosas muy distintas. Se cree en varias personas. Usted le cree a su amigo cuando le dice, préstame 10 pesos, te los voy a devolver. Tiene fe en él, pero usted solo adora a Dios, su creador, su Señor, su soberano, ¿sí? Esto es la voz del Islam en el día de hoy. Les agradecemos mucho su participación, estar siguiendo su programa y esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes.